Sean muy bienvenidos. Un panel tradicional, digamos, se está rearmando. Volvió después de unas largas vacaciones. Alfredo García, ¿cómo le ha ido? Cuéntenos un poquito. ¿Cómo largas? Bueno, Apenas, 2 meses. Bueno, sí, está El bien. segundo adjetivo es merecidas. Claro, yo, lo que es la solidaridad Ya podríamos intergeneracional. empezar a debatirlo, Connie, pero hoy no me toca ese puesto, me toca darle la bienvenida. Bueno, muchas gracias. La verdad que no extrañé nada, pero está. No Ya importa. sabemos, con esa cara de alegría que viene. No, pero... No, algún percance tuve con una rama allá en Santa Teresa. Y bueno. Se me partió la cabeza, pero las ideas siguen firmes, así que no tengan miedo. Perdón, pero esto es de honor. Saludo enorme a María Eugenia y Tamara, 2 enfermeras de la Policlínica de Santa Teresa, que me curaron. Impecable, las 2 gurisas. Y a las enfermeras nocturnas del Casmo, cuando me mandaron para acá, me vine al Casmo y las 2 enfermeras nocturnas, fanáticas del programa aparte. Ay, ¿Ah? ay, ay. Hasta hablaron bien de vos y todo. ¿De mí? Sí, Ah, así que imagínate muchacha, cómo será hay la que cosa. saludarla. No, pero realmente la atención desde ese punto de vista, impecable. Y la cabeza sigue en pie. ¿Sigue en pie? ¿Y las ideas se acomodaron o siguen más o menos como estaban? Más zurdo que nunca. Bueno, vamos a ver. Hoy te vamos a poner a prueba porque tenemos que trabajar, García. Perdóneme, Bueno, está bien, yo está sé bien. que está en adaptación, pero si usted nos lo permite, Despacito, ¿no? vamos a presentar el tema de hoy, que por supuesto tiene que ver con las repercusiones políticas de este juicio internacional que el Estado uruguayo perdió por Pluna. Bueno, esto parece un déjà vu, ¿no? Campaña electoral 2014, el tema Pluna, 2019 Pluna, y en esta campaña electoral también el tema Pluna sigue dando que hablar. ¿Quién respondió a algunas de las preguntas? Fue el propio José Mujica, presidente, en el momento en el cual se cierra la empresa Pluna. Esto decía. Pero los latinoamericanos hemos logrado hacer una corte de derecho sobre derechos humanos, pero en materia de derecho comercial dependemos de los fallos en la justicia del mundo rico. En nuestras administraciones el reflote del banco hipotecario costó 2.000 y pico de millones de dólares, pero en alguna medida fueron pérdidas públicas que repartieron un beneficio. Esto duele porque es una pérdida para afuera, de la cual ningún oriental saca un beneficio, por eso eventualmente duele el doble. No habrá que exigir a cualquier inversión de afuera cuando llega que tiene que atarse al derecho uruguayo, porque no tenemos nada en la América Latina. Todo va a parar a Nueva York o a París. Pluna era una cosa que estaba muerta hacía una década. Todos los pataleos que se hicieron, la alianza con la VAR y todo lo demás, lo único que hicieron fue agravar el asunto. Y los gobiernos son responsables. Y está. Pero con eso no arreglamos nada, porque es una pérdida de valor para el pueblo uruguayo. Esto es pura pérdida, por eso duele el doble. Algún día puede ser que las generaciones que vienen se aviven y los latinoamericanos seamos menos cornudos y seamos capaces de crear una corte de derecho que obligue a las empresas transnacionales y a la inversión de afuera a pleitear acá. Varias aristas deja entonces estas declaraciones de José Mujica. Conrado, vos estabas escuchando con mucha atención y ya hacías alguna... Que estaba buscando el adjetivo te vi que para estabas ahí ponerle a la palabra ignorancia. Y me parece que lo más atinado es supina. Porque lo que acaba de decir Mujica es un disparate desde el comienzo hasta la última palabra. Primera cosa, ¿qué es el CIADI? El CIADI es un instituto de servicio del Banco Mundial creado en 1965. El Banco Mundial es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, creado en los acuerdos de Bretton Woods en 1946, cuando el fin de la guerra y el comienzo de la nueva era de paz en el mundo. Pero 20 años después, los países fueron incorporando, por la creación de este instituto, un centro internacional
para resolución de disputas por temas de inversión. Los primeros miembros fueron todos los países, casi todos los países desarrollados, porque eran los que tenían inversiones recíprocas. Los franceses que tienen inversiones en Estados Unidos, los japoneses que tenían inversiones en Francia. ¿Y qué es lo que crearon? ¿Una corte? No, Mujica, no es una corte. Es una organización que provee de miembros de tribunales arbitrales. Mujica no tiene ni idea que es un arbitraje. Un arbitraje es un sistema de resolución de disputas que consiste en que ambas partes contractuales, lo que se llama los actores de un contrato, acuerdan que si tienen diferencias sobre ese contrato, designarán de común acuerdo un árbitro, por eso las disputas estas son arbitrales, un árbitro, el otro un segundo, distinto obviamente, y entre ellos, reunidos los árbitros, designan un tercero. El CIADI es eso. No tiene nada que ver con lo que acaba de describir Mujica. Para que sepan, prácticamente todos los países del mundo integran el CIADI, pero los países desarrollados empezamos a entrar al CIADI recién a partir de los 90. En el caso del Uruguay, firmamos la adhesión al CIADI en el año 2002, porque yo participé de un convenio del BID que tenía como meta conseguir la firma de esto, pero tardó 8 años el Parlamento en estudiarlo y aprobarlo. Se aprobó finalmente la adhesión a este organismo en el año 2000, ya Parlamento del doctor Valle. Entonces, todos los demás países que quieren tener una condición atractiva para que vengan inversiones internacionales, normalmente se adhieren. Hay 2 países, en realidad son 3 notorios que no tienen. Ustedes me dirán, hablando de Corea del Norte, no. Corea del Norte no está en el CIADI. ¿Cuba está en el CIADI? No, Cuba no está en el CIADI. Pero esos son fuera de concurso. Los que es curioso que no estén en el CIADI son Rusia, que sí firmó, pero luego su parlamento nunca aprobó entrar, la India, que lideraba lo que se llamaba el movimiento de los no alineados históricamente, y el Brasil. Brasil que, como fue un imperio, tiene la pretensión de que nadie le va a convocar a unos árbitros. El resto del mundo serio, medio serio y el más absolutamente irresponsable, todos están en el CIADI. Y el Uruguay no le ha ido nada mal en el CIADI, porque gracias a estar en el CIADI, las disputas que tuvo, algunas de las cuales eran de una cuantía enorme, fueron falladas a favor del Uruguay. Y vamos a citar un caso. Como la India no es miembro del CIADI, los hijos del señor Chantapufi, que había creado a medias con el gobierno del Frente el proyecto Aratirí, le reclamaron 1.500 millones de dólares, marcharon al espiedo. Una compañía la compañía Philip Morris, que se había reasentado en Suiza, Suiza es miembro del CIADI, le reclamó al Uruguay por las medidas de control y restricción de los fumadores que llevó la bandera el doctor Tabaré Vázquez. Y en los 2 casos ganamos. Hay algún hecho menor, como un pintoresco empresario uruguayo que reclamó por unos permisos de unas ondas de radio, también ganamos. Ahora, claro, a cualquier cosa los árbitros no dan el fallo a favor. Estos señores que representan una compañía que invirtió, panameña ella, no norteamericana ni europea, panameña que invirtió en capital de la desfondada Pluna,
que en vez de haberla disuelto como debió ser el proyecto inicial en 1992, terminó generando ingentes pérdidas. Nada tiene que ver, estimado expresidente Mujica, lo que usted dice. Perfecto. Supina ignorancia era el concepto inicial que has fundamentado. Pero iba a precisar A si era correcto lo de supina. A ver, precise. Y si me dan un instante, les digo lo que dice la RAE. Perfecto. Busca la RAE para fundamentar, a ver si está correcto. Mientras vamos a ver. ¿Lo encontró? Sí. Lo que pasa quiere decir garrafal o grosero. Bueno, y se es ajusta efectivamente a su argumentación. garrafal o grosera ignorancia la que exhibe el señor Mujica. ¿Exhibe ignorancia o es una estrategia para hablarle a determinada parte del electorado, a su electorado frente amplista? Vamos a ver cómo lo ven. Ahí está, cómo lo ven desde el resto del panel. Y Alfredo, bienvenido. Así nomás te damos la bienvenida. Yo en realidad creo que le erra a Pepe en esto. Lo único que escuché con respecto ahora de Pepe que comparto y se quedó corto frente a Pluna es que Pluna hace 10 años que estaba muerta cuando se cerró. No es 10 años, Pepe, ahí también le erró. Pluna nunca dio ganancia desde el origen, siempre tuvo pérdida. 1936, jamás. Y nunca dio ganancia y era una veleidad de tener una empresa de bandera nuestra, que no sé qué, que daba pérdida y pérdida y pérdida. Si, teóricamente estaba dando, cuando se liquida, estaba dando $2 millones de pérdida por mes. Fue los datos que manejaba un personaje que nadie ha hablado de él últimamente, Paul Elbers, que capaz que alguno se acuerda, porque acá surgen varias cosas. Gerente de banco. Exacto, gerente de banco destituido o pedido la renuncia por Isaac Alfie, porque era el gerente general del nuevo banco comercial, y ganaba $30.000 por mes y Isaac Alfie le pide la renuncia porque no le tenía confianza. Bueno, ese señor fue el que trajo a través de Ficus Capital, una empresa que tenía intereses diversos, a Matías Campiani, que no lo conocía ni el loro Matías Campiani, y que Danilo se comió la pastilla históricamente, y creo que todos nos comimos, o muchos nos comimos la pastilla. Pero era hijo del señor que había comprado el banco comercial. Sí, pero... No, digo para recordar No, los claro, actores. sí, pero lo que te digo es que este señor trae a Matías Campiani, le vende el proyecto al gobierno que no sabía qué hacer porque lo de Barrick se venía, era un desastre, porque el gobierno, vamos a entendernos, la macañó Mujica, la macañó Astori y la macañó los anteriores también con Barrick, ¿no? Es decir, ahí tu gobierno, tu presidente, cuando vos fuiste, la macañó también. Conmigo nada, yo solicité que se cerrara, bueno, pero no estaba en el gobierno, no estaba en el gobierno cuando se mandaron la de Pero era tu la gobierno, de Barrick. Vos fuiste funcionario de ese gobierno. Pero si vas a los registros parlamentarios, está bien. verás mi intervención, que yo dije, acá hay que cerrar por lo menos 2 de las empresas públicas, una es Pluna Ilpe y la otra es Pluna. Bueno. No tuve éxito con Pluna, pero yo ya no estaba, No estaba. Pero trabajaste para ese gobierno también, aunque ya no estaba. Claro, sí, el primero y único gobierno que hizo cambios importantes y metió hasta la el doctor pata Sanguinetti, la pata con un acuerdo con Barrick, metió la pata. Entonces, no nos olvidemos de eso. Entonces, vamos a entendernos. Matías Campiani, esto es un proyecto, lo compra Danilo y todo el gobierno lo compra, incluso después le salen de garantía. Yo me acuerdo que yo discutía con varios compañeros con respecto a la compra de aviones y decía, pero ¿cómo van a darle la garantía? Pero tenemos los aviones, decía. La garantía son los aviones después nos tenemos que rematar a precio. Gran jugada del intendente Moreira, la que denunció la garantía. Bueno, entonces, en definitiva, yo creo que lo de Pluna, que se haya cerrado, a mí parece que tendría que haber cerrado antes. Coincido con Connie históricamente, increíblemente, de que Pluna se tendría que haber cerrado, no en el 92, en el 58 se tendría que haber cerrado. Seguro. Bueno, pero aparte de eso, yo creo que el Pepe lo que acá está es esa cuestión de que los juicios y los internacionales y los cornudos latinoamericanos, no sé qué, se está sacando el sallo de encima, porque en definitiva el que metió la pata fue él con Pluna, y el que pagaron el caldo de todo esto fueron Caloya y Lorenzo, que se comieron el choclo de aquel famoso aval que después vino con el remate de trucho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pepe,
podés una vez por todas decir, el responsable último soy yo, ¿tá? Y tendría que pedir disculpas a Caloy y a Lorenzo en lugar de hablar de lo cornudo que somos los latinoamericanos con los juicios, ¿no? Sí, Me él parece que dice tiene como fuerza. en tercera persona, ¿no? Los gobiernos son responsables de sus actos. Claro, pero él era el gobernante, que no sea malo, ¿viste? Bueno. ¿Tá? Es un gran declarante. Desde el avión lo anunció. Es más hábil declarante, claro, este remate en 5 minutos. Es más hábil declarante que Connie. Así que con eso te digo todo. Bueno, nos vamos con Fernanda. Ayer estuvimos abordando el tema, pero no teníamos todavía todo este abanico de repercusiones. Ahora nos vamos a ir a lo que decían los precandidatos, porque en la campaña electoral se imaginarán que esto es está en primera plana, ni te digo en las redes sociales, donde se ha leído de todo. Y yo estoy segura que Mujica no desconoce el mecanismo para dirimir conflictos de No lo es que es el ignorancia, dice arbitraje. No, estoy de acuerdo con Alfredo, viste, bienvenido. No, tú conmigo. Va viniendo. Que justamente lo que Mujica hace con esto es quitarse todo tipo de responsabilidad. Mujica argumenta que todo lo que está sucediendo es por un tribunal que no es latinoamericano, cuando en realidad lo que da lugar a la aplicación de las normas o a los incumplimientos del contrato son las acciones que encabezaba su gobierno, como bien señalaba Alfredo, así que Mujica es el primer responsable de esto y justamente es mucho más fácil y hablarle a las nuevas generaciones, decir que esto, si había una corte latinoamericana, no iba a pasar, no tiene nada que ver. Primero Connie lo explicó muy bien, no se trata de cortes, es un tema de arbitraje. Y además, lo que da lugar a este tipo de sanciones es el incumplimiento de las normas. En este caso, el incumplimiento de un contrato que Mujica, además, ha sido una persona que sistemáticamente ha demostrado un desprecio por las normas. Y por su cumplimiento. Sí, por lo jurídico. Por favor. ¿Cómo? Un poquito grueso. Sistemáticamente. ¿Un poquito grueso? Un presidente del Uruguay Mujica, reconocido en todo el mundo. Un presidente que ha sido reconocido en el mundo y que ha declarado, no solo en una ocasión, que lo político está sobre lo jurídico. No ha sido el presidente que más se ha destacado por la defensa de lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas. Porque, entre otras cosas, muchas veces ha hecho referencia como que es algo que está ahí, que las normas las hacen los ricos. Ahora voy a leer bien la declaración puntual de esto, que la justicia de los ricos. Lo he escuchado varias veces. Depende de la justicia del y mundo ahora rico, hizo referencia a esto también, por eso quiero decirlo. Porque eso también es un mensaje que no está bueno. Porque, ¿sabes qué? Las normas jurídicas, ya nos fuimos de este caso, las normas jurídicas las hacen los parlamentos, los parlamentarios, que son electos por la ciudadanía. Así que está complicado el mensaje. Y también celebro que me parece que este tipo de cuestiones dan un debate que creo que el Frente Amplio lo pone en una contradicción importante sobre el rol de las empresas públicas. Me parece que los pone en jaque sobre un discurso histórico que capaz que está bueno que se tome una definición. Quizás los tiempos cambiaron y ahora entienden a las empresas públicas con otro rol, pero lo que se está sosteniendo sobre Pluna no es lo mismo que se sostenía antes. Dos cosas bien interesantes, por lo menos dos. No, Olivera. a ver, Mujica es una figura política que ya la recontra conocemos. Voy a buscar. Parecido en algún sentido a Jorge Valle, ese tipo de figuras que tratan de pensar más allá de lo superficial y de lo obvio. A veces iluminan y a veces quizás le erran. Yo creo que, claro, yo creo que este es el caso, pero comparto con Alfredo que la parte más interesante de la declaración de Mujica, que justo, digamos, en el time no la vimos, es la de que cuando el gobierno de él asume la responsabilidad de cerrar la empresa con todos los costos políticos que eso implica, o al menos para una parte del electorado, porque todos dicen, había que cerrar Pluna, pero el que la cerró fue él, o su gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que matizar un poco. La parte interesante es esa. La empresa venía perdiendo mucho. A mí realmente, ¿no? Porque el uso político de las situaciones a veces excede todo lo razonable. Ahora Delgado le llegó como un tanque de oxígeno ante su falta de ideas y de discurso este asunto, ¿no? Fallo del CIADI. Entonces, voz en cuello salió a indignarse por los 30 millones de dólares que vamos a tener que poner. Que van a ser más. Sí, pero ¿sabés en el 2007 cuánto tuvo que poner el gobierno uruguayo para sanear la empresa después del desastre de Varig? 28 millones de dólares. Y hasta el 2007, por esa asociación fallida con Varig, que Conrado no aprobó, pero el gobierno de la época sí, 70 millones de dólares. Entonces, de aquella época, ¿no? O sea, dólares de aquella época. La historia de Pluna es una historia de un gran perjuicio económico para el Estado uruguayo.
Y en eso todos los partidos tienen que ver. Lo que destacó el gobierno de Mujica, que fue el que asumió que había que cerrarla, y dos excelentes funcionarios, Caloia y Lorenzo, pagaron un costo muy alto, porque se fueron condenados por abuso innominado de funciones, aunque el fallo decía que no se habían beneficiado en nada, ¿sí? Y eso está bueno resaltarlo, porque en esto de disparar bolazos y de enchastrar, se los va a volver a enchastrar. Ellos no se beneficiaron personalmente en nada, pero sí, bueno, fueron penados con es que ese... el abuso innominado de funciones no hace referencia al enriquecimiento ilícito. En este caso. Pero viste que en el... corruptos como Caloia y Lorenzo. Bueno. Lo hemos escuchado muchas veces eso. Bueno, Fernanda. pero sí. De corruptos no, de raro, pero no corruptos. Veces, sí, igual, en eso puede ser, te la llevo. Igual yo creo que el tema del remate sigue siendo un gran signo de pregunta, y que la verdad prende luces amarillas, casi rojas. Porque por un lado puede estar el acuerdo de que había que cerrar Pluna. El tema es cómo y quién Pluna. se benefició. El cómo y quién se benefició y qué intereses habían atrás. ¿Quién se benefició finalmente hoy con el diario de lunes? ¿Alguien salió beneficiado de esta forma de cierre del remate que al final, bueno, quedó trunco de aquel periplo del caballero de la derecha? ¿Quién salió beneficiado? No sé. Yo te diría que los que usufructuaron en cierta medida de eso fueron los funcionarios de Pluna, que durante mucho tiempo tuvieron seguro de paro y después empezaron... Pero se quedaron sin trabajo finalmente. Sí, y con aquel proyecto dislate, aquel dislate de Al-Azú, que fue un dislate, que fue 15 millones de dólares tirados al santo botón, que no sé, porque cerrás Pluna y le das posibilidad de hacer una cuestión como Al-Azú, que sabías que no iba a funcionar nunca. Agujero del Fondes que tuvo 50 millones de dólares. No te subas al camión tan rápidamente, vos. Pero vos estás muy acelerado hoy, vos me parece. pará, ni hiciste... Pará, estamos hablando del Al-Azú. No te subas al camión porque podemos hablar de otros salvatajes que hicieron de bancos en otros gobiernos. A mí no me duele el salvataje porque no vas a encontrar un renglón a favor de ninguno. Bueno, lo suyo es coherente. Pero lo que digo, en ese sentido. Si hay algo que soy, es coherente desde chico. No. Lo que vamos a entendernos, que Connie no tiene nada que ver con ninguna empresa pública, eso estoy seguro. Y que la cerraría todas. Quise ponerles una bomba a todas. Sí, yo sé. A ver, Connie, sí, entonces, cosa que sigo pensando, por supuesto. ya que tú, bueno, siempre has sido defensor de eso, ¿había plan B? O sea, ¿se podía seguir manteniendo Pluna? ¿No había otra solución, como dice Mujica, respecto al momento del cierre? A ver, fue una acumulación increíble porque la ley de empresas públicas, que todo el mundo recuerda que derogó, no derogó nada de las normas de Pluna. Por eso mismo, es decir, Pluna estaba en el artículo 6 de la ley de empresas públicas del 1 de octubre del 2010, de 1991. Entonces, había uno que era el capítulo de energía eléctrica, otro el capítulo de Pluna, otro capítulo del ILPE. El capítulo del ILPE se cubrió perfectamente, se disolvió y nadie sabe dónde estaba ILPE, ni saben ni qué era ILPE. Pero en el caso de Pluna no se derogó, se derogaron los 3 primeros artículos de la Ley de Empresas Públicas, lo que impidió hacer los acuerdos que estaban previstos en los artículos de telecomunicaciones, y por eso no se pudo llevar adelante lo que era la idea del gobierno, que era hacer participación privada en la telefonía. Pluna entonces tuvo que abocarse a hacer lo que decía la ley, que era procurar, y se hizo unos decretos reglamentarios que establecieron inclusive el sistema de que hubiera mayoría nacional. Por eso era que tenía 49% el Estado uruguayo, que lo siguió controlando bajo la figura mamarrachesca de Pluna, ente autónomo, y 2% que tenían los empleados, que tenían su representación, y el restante 49% de los socios. En el momento en que hicieron ese proceso que tomó 1 año y medio o 2, ¿no? Porque yo ya no estaba en el gobierno, y cuando se presentó Varig, ahora nadie se acuerda, pero Varig era la compañía más grande
de aviación de América Latina y la primera del mundo. Varig, que pasó a ser una empresa privada, era una empresa privada de Río Grande del Sur, fundada por una familia poderosísima, y comenzó a volar en el momento en que, en la década del 20, en la década del 80, cuando fueron accionistas, Varig tenía operaciones y vuelos en los 5 continentes, en todo el planeta. Tenía una flota de aviones descomunal. Ahora, el negocio estaba complicado y ellos no habían modernizado. Perdón, cotizaba en la bolsa además. O sea, había gente que invertía en... Así que se consideró que no era un mal negocio que viniera. Ahora, Varig lo que le pasó es, primero, en Pluna, por supuesto, le fue muy mal. O sea que tuvo que ir capitalizando y por eso cada vez que capitalizaba, por disposiciones del Código y de la Ley de Sociedades Comerciales, cada vez que capitalizaba Varig tenía que capitalizar el Estado uruguayo. O sea, en vez de cerrar. Y cuando quisieron acordar, en el año 2005, la que capota es Varig. Contra todos los pronósticos, entró en quiebra. Y no quedó ni rastro, no quedó ni rastro. Ahora, eso no tenían, es decir, el gobierno o la compañía estaban sujetos al avatar del negocio de la aviación. Lo que es pintoresco es que uno escucha hoy a expertos como el senador Sánchez diciendo que todas las líneas del mundo pierden plata. Una fantasía que solo se cree la gente del MPP. Si todas las compañías estuvieran... Y que todas están subsidiadas. Todos son mentiras, pero como se dicen. Y acá circula la tranquilidad de que subsidiamos a Pluna porque todas pierden. No. Todas no pierden. Es más, las que pierden quiebras. Cuando yo era niño, la compañía más importante del mundo, línea de bandera de los Estados Unidos, era una compañía privada que se llamaba Pan American World Airways y que capotó antes de que... Yo volé siendo gobernante, que volé muy poco, fui 3 veces al exterior y volé en esa compañía, pero capotó y las millas que tenía no tuve que hacer con ellas. Se fundió Pan American, se fundió Braniff, que era una compañía muy sonora, se fundió Eastern Airlines, se fundieron una enorme cantidad. Claro, pero a ver... Entonces, y por supuesto, se fundió Sabena, que ustedes ni se deben acordar, pero era la línea aérea de Bélgica. Está interesante este repaso histórico, porque, digamos, la historia hay que leerla completa. Sí. Vos preguntabas, Verónica, ¿qué pasa? ¿Cuál es el saldo? Es difícil estimarlo, pero si Pluna hubiera seguido abierta, quién sabe cuántos años, las pérdidas hubieran sido mucho mayores a lo que se está pagando ahora por este diferendo. O sea, la empresa había que cerrarla. En eso creo que hay consenso. Y la acumulación de pérdidas a nivel histórico era muy grande. Supongamos pero que antes ninguna de de las cerrarla aparece la asociación con el consorcio Leadgate. AFE dejó de circular. Sí, que funcionó mal como también funcionó mal el de Varig. 1988 y todavía nadie la cerró. Pero sabés que las pérdidas anuales se disminuyeron. 1988, vamos a dejarlo a Olivera, Connie, que redondee No, su simplemente, concepto. a ver, es reafirmar esta idea. El cierre era necesario. Si no se hubiera cerrado, las pérdidas económicas serían hoy mucho mayores de lo que el Estado está pagando. Y quienes están en el juego político electoral deberían llamarse a una reflexión un poquito más parsimoniosa, poner sus párpados a remojar antes de salir en voz en cuello a ver la paja en el ojo ajeno, porque acá muchas administraciones intentaron, yo creo que de buena fe, rescatar a la empresa, digamos, hacerla viable. No fue posible y bueno, y terminó como terminó, con grandes costos para el Estado uruguayo. Pero recordemos quién la terminó, porque alguien la tenía que terminar y alguien tenía que asumir los costos. Hablaste de quienes están en el juego político. Bueno, recién estábamos escuchando al expresidente José Mujica. Vamos a repasar en esta crónica de Telemundo qué dijeron quienes están ahora en estas precandidaturas. Y bueno, hablaron, por supuesto, que de este tema.
Para Carolina Cose, ningún partido político puede hacerse el distraído con Pluna, porque los problemas vienen de mucho antes que los gobiernos del Frente Amplio. Por supuesto que es una mala noticia. Creo que es un tema que viene de muy lejos. Todos los gobiernos tuvieron algo que ver con esto. No conozco los detalles del juicio. Lo lamento mucho, pero bueno, todos los gobiernos, la compra fallida, la venta fallida a Barrick viene también de muy atrás, ¿verdad? Así que bueno, lamentarlo y sí creo que no hay que usarlo en términos mezquinos en el marco de una campaña electoral. Delgado respondió a Cose y dijo que de todo lo que no tiene explicación, la oposición no quiere que se hable. Nosotros no estamos hablando de una ciclovía, ¿está? Estamos hablando de un negocio ruinoso para el Uruguay. Estamos hablando de un negocio ruinoso para el Uruguay por mala praxis, si fuéramos médicos. En este caso, mala praxis política, mala praxis jurídica, mala praxis de gobierno. Es así. Pero además no es el único. Yo le mencioné 200 palos en la regasificadora, están los pilotes en el Río de la Plata, le mencioné el horno de 80 millones de dólares de Alur. Yamandu Orsi pidió analizar en profundidad el tema. Es una muy mala noticia, ¿no? No está bueno. Ya hemos tenido experiencia a nivel internacional de juicios y hemos tenido experiencia donde se ganan, pero se pierde. Entonces hay que analizar. Primero voy a analizar qué fue concretamente, de qué se trata. Orsi propone fortalecer el área jurídica del Estado, pero no se pronunció sobre las decisiones políticas del asunto. ¿Una mala decisión en su momento? Tendría que analizarlo, porque como estas cosas se dirimen en otro lado, vaya uno a saber. El precandidato colorado Gabriel Gurméndez apuntó al expresidente Mujica. La primera visión es como ciudadano. La pregunta, ¿hasta cuándo vamos a seguir los uruguayos pagando estas aventuras en las que se incurrió en ese gobierno de Mujica, con las empresas públicas? Y como administrador de una empresa pública que acabo de dejar, sentir estos costos enormes para los uruguayos que tuvimos por estas situaciones que pasaron por ANCAP o que pasaron por Pluna, comparación con los resultados positivos que las empresas públicas están dando, me parece bastante dramático. Robert Silva, por su parte, pidió pensar en acciones legales. La Constitución de la República prevé que quienes ejercen el gobierno y actúan con irresponsabilidad, como fue en el caso Pluna y eventualmente en otros casos en los gobiernos del Frente Amplio, tienen que asumir las consecuencias. Y el artículo 24 y 25 de la Constitución Nacional habilita a repetir contra los gobernantes que llevan adelante determinadas acciones, incurren en responsabilidad y pagamos todos los uruguayos. Silva dijo que con las pérdidas del juicio podrían construirse 40 escuelas de tiempo completo que el país necesita. Bueno, allí entonces algunas de las principales repercusiones. Hay otras. Carolina Cose también decía en parte de sus declaraciones que no cree en las casualidades. Habló de Venezuela, habló de ANCAP y ahora de Pluna. Decía, bueno, yo no creo que esto sea casualidad, hablando de estos temas que se están metiendo allí en los temas de campaña. Alfredo, ¿viste cómo te estamos recibiendo a todo trapo? Sí. Bueno, yo creo que lo que no se puede hacer es entrar en estos temas como que fueran el tema clave de lo que va al Uruguay, los 30 millones de dólares que va a pagar, o 40, o lo que sea. 80. No se sabe. Está estimado por Carolina Cose, que es muy ajustada en sus estimaciones. Entonces debe ser 160. Lo decís vos antes que te lo diga él. No, claro. Pero lo que creo es que se usa políticamente cualquier cosa para darle al adversario de una forma u otra. Yo creo que lo que hay que rescatar acá, me parece, fuera de broma, como rescato los juicios anteriores que nombró Connie, que se ganaron, este juicio era por un montón de guita, era muchísimo más guita, eran 860 millones de dólares. ¿Tá? Y evidentemente los abogados que trabajaron esto lograron un acuerdo que perdimos, sí, pero podíamos haber perdido mucho más. ¿Tá?
no te metas con mi candidato, yo no me meto con el tuyo. El tuyo es bastante flojito y saca cualquier cosa de cualquier forma. Que aprenda a decir regasificadora, decile. Porque no sabe decir regasificadora, les cuesta. A los blancos decir regasificadora les cuesta. Y lo que pasa que... Se trancan, no sé qué les pasa. Y lo que pasa es que ustedes tienen una cercanía medio complicada con la regasificadora. Lo dicen a cada rato, pero es un trabalenguas, ¿no? La Trabalenguas para Uruguay fue la regasificadora. Lo que te digo Alfredo, es que me parece... Primero, no hay casualidades. Esa es una chicana, me parece, media infantil. No, seguro. Dale, hay temas que surgen porque surgen. El Ciadi se pidió ahora, no se pidió hace un mes o el mes que viene. Sí, entonces me parece que lo de Venezuela lo van a seguir usando siempre, porque Venezuela es darle que es tarde. Igual no importa, pase lo que pase, va a salir también ya la deuda, el pato celeste, va a salir todo ahora con Venezuela porque lo van a usar abierto. ¿Por qué hay? No, pero lo van a usar, pero eso lo usan siempre, porque es parte del caballito de batalla. El colchón de Sendicas ahí también. Es decir, en definitiva, me parece que, ¿saben lo que es? Yo creo que la mayoría de los ciudadanos están bastante cansados de enfrentamientos por cosas que no les llegan a la cotidianidad de ellos. Es del círculo político que estamos metidos todos, de que esto es importantísimo, y en realidad a la mayoría de la gente le importa 3 rábanos. Si vemos las encuestas hoy, la gente está pensando en seguridad, en economía, en laburo. Entonces, vamos a dejar de bromar. Tenemos elecciones dentro de 8 meses. Elecciones nacionales. Que son las que importan. Las nacionales son las que importan. Bueno. Las que importan son las otras están definidas. No hay vuelta. Las que importan son los 8 meses. ¿Y qué van a hacer los partidos políticos y los candidatos para presentarse en octubre? Ese es el tema que a la gente le preocupa, más que si Pluna sí, si Venezuela no, si no sé qué. O sea que bajen un poquito de la nube de allá, de gases que están y... Olivera Asciende, ¿usted tierra opina lo mismo? ¿Que esto no es lo que tiene preocupada a la población? Bueno, yo estaba buscando ahora los datos precisos de una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana que relevó que hay una muy baja expectativa en la ciudadanía de que las elecciones se den con contenidos relevantes para la gente. O sea, como que el público que tiene la política, que son los y las ciudadanas, los electores, hoy esperan muy poco del debate electoral. Y yo creo que está en los candidatos y está en los partidos levantar un poco la vara y acercarse a esto que decía Alfredo, que obviamente, sí, política internacional podrá tener un lugar, los temas del pasado podrán tener un lugar, pero hoy lo que le importa a la gente es cómo llega a fin de mes, qué calidad tienen los servicios públicos, sobre todo educación y salud, cómo puede acceder a los mismos, el precio, el costo de vida, la seguridad pública, ni que hablar, especialmente en algunos lugares del país, y la verdad es lo que uno... no encuentra o solamente encuentra en cuentagotas son análisis de los candidatos con respecto a qué propongo para esto, cómo voy a resolver esto, todo el chicaneo para acá y para allá y bueno, y de alguna manera esa baja expectativa que tiene la gente parece que la realidad la está confirmando. ¿Ustedes comparten esto? La primera cosa que quiero decir es fantástico que no haya gran expectativa en las elecciones. Eso quiere decir que las cosas en el país andan independiente de... ¿Por qué? Porque no está en riesgo las cosas básicas que la gente no sabe, pero intuye que son muy importantes. El Uruguay ayer salió clasificado en los 20 primeros países del mundo de índice de democracia que elabora el Economist Intelligence Unit. Por supuesto que estamos en un lugar de preponderancia con un puntaje altísimo. 14. Sí, empatando con Australia. Nos acompaña en el lugar 17 Costa Rica y en el lugar 13 está Canadá. Pero en esos 20... que son en realidad 24, no está ningún otro país de América. No está los Estados Unidos, no está el Brasil, por supuesto. Y después, en los 3 últimos lugares de América Latina, las grandes regímenes que admira nuestros hermanos de la izquierda uruguaya. Algunos. Algunos. No generalices. Con la excepción de Alfredo García. Y unos cuantos más. Bueno, sí, pero que ejercen poca presión para que los representantes más conspicuos
salgan y lo digan públicamente. En los 3 últimos lugares de América Latina, de América entera, en el 22, 23 y 24 están Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por supuesto, con unos puntajes que paran los pelos de punta. Ahora, una sociedad estable, dice alguien, y creo que tiene razón, las elecciones en Suiza ¿llenan muchas páginas de los diarios? No. ¿Por qué? Porque Suiza es una sociedad próspera, integrada, democrática y que tiene 500 años de paz con el mundo. Entonces, nadie sabe ni quién es el primer ministro, ni qué partido gobierna, ni nada. Entonces, cosas dramáticas se deciden en una elección cuando uno está en la Argentina a fin del mes de noviembre. Ahí se deciden cosas dramáticas porque les va la vida, porque el país se le fue de las manos. ¿Se deciden cosas dramáticas en Chile o en Perú? Sí se deciden cosas dramáticas porque el país está, esos dos países están enfrentados con encono, con agresividad y con una situación de violencia brutal como la que también hay o hubo en Ecuador. Entonces, que en el Uruguay la gente crea, por ejemplo, me parece maravilloso que la gente diga, es muy importante el tema de la desocupación. Macho, está en el punto más bajo la desocupación de los últimos 5 años. Es muy importante el tema de la inflación. Mi amigo, está en el punto más bajo de los últimos 20 años. Entonces, ¿qué pasa? La gente responde en lugares comunes a preguntas que inducen respuestas comunes. De todas las respuestas, la única que es razonable es la que tiene preocupación por la seguridad. Y ahí tenemos un problema serio. Pero esto implica... Está todo bien, pero comparar Suiza con Uruguay es de otra época, ¿no? Perdón, porque nosotros tenemos, vigente, tenemos es 600.000 uruguayos que están ganando menos de 25.000 mangos. Con esa guita no vive nadie. Entonces tampoco, vamos a hacer un poquito. Hay preocupaciones fundadas, ¿no? En otros temas. Las instituciones del Uruguay no tienen que ver con cuánta gente gana. No, pero los gobernantes sí. Los gobernantes tienen mucho que ver con eso. Pero no está en la mano de los gobernantes subir los salarios. Los salarios suben por efecto de la tasa de inversión, la libertad de comercio y la iniciativa de los empresarios. No sé cómo todavía no entienden eso. Bueno, es relativo. Vamos a ir a otro panelista. Fernanda no es relativo. Está pidiendo la palabra desde más temprano. No, vuelvo al tema que los teníamos que hablar hoy. Bueno. Porque yo sí creo que los temas que justamente hoy se están discutiendo, esos que Cose habla de que no es casualidad, sí tienen que ver con el hoy. Yo creo que ahí le erran los candidatos del Frente Amplio en no tratar el tema, como lo están tratando nuestros compañeros panelistas, analizando el tema. Tenemos a un Orsi que declara que hay que reforzar el área jurídica, que hay que estudiar qué hicieron los abogados, que en vez de encarar el tema por el lado de ver cómo funcionaba la empresa, si era rentable o no, si había que cerrarlo o no. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué se dispara para ese lado? Porque no se quieren hacer cargo. Acá se plantea esto que además en realidad, Alfredo mismo lo mencionaba, los abogados sacaron un muy buen resultado de lo que fue este proceso de arbitraje, así que Orsi totalmente por fuera de cómo se encara este tema. Carolina Cose, que dice que no crean las casualidades, que ahora la gente habla de Venezuela, que ahora la gente habla de este fallo. Y la verdad que me diga a ver quién llamó al dictador de Maduro para pedirle que proscribieran a una candidata. Porque al final parece que se nos toma bastante el pelo a la ciudadanía. Y estos 80 millones de dólares en la estimación sí tienen que ver con el hoy. Porque yo no sé quién piensan que paga las cosas. Capaz que como dice Mujica, bueno, 80 millones de dólares y ta. No, y ta nada. Acá las paga el Estado uruguayo. Y lo que significa que la ciudadanía pague esos 80 millones de dólares significa
que eso no se va a poder destinar a otro montón de cosas. Porque hay algunas cosas que no tienen que ver con los gobernantes. Pero ¿sabes lo que sí tienen que ver con los gobernantes, Connie? Dónde se invierten y dónde se distribuye lo que son los recursos públicos. Y estos son recursos públicos. Entonces, ni que hablar que tiene que ver con los temas de hoy. Y ni que hablar que tiene que ver con discusiones recontravigentes. Y si les queda incómodo, que se hagan cargo, o que lo analicen como lo estaban analizando ustedes. Pero la verdad que la respuesta que dan los precandidatos de Frente Amplio da una sensación de estar incómodos con el tema, la misma sensación que da Mujica de no afrontarlo y no encarar el tema directamente, no. La sacan por la tangente, hablan de Venezuela, hablan de... La verdad, un disparate. Hacerse cargo, Olivera. Sí, a ver, yo creo que es importante reconstruir la historia y a veces cuando se está en el fragor de la batalla electoral se tiende más al titular o a buscar la frase y acá falta un poco más de análisis. O sea, yo creo que de todas partes falta un poco más de análisis. Lo que se hizo en su momento tuvo errores en distintas administraciones y es algo que lamentablemente le costó plata al Estado uruguayo y estaría interesante, y a la gente obviamente, y sería interesante mirar un poquito para adelante, es decir, a mí me gustaría que los candidatos nos puedan contar quizás, bueno, qué lecciones aprendidas deja esto, ¿no? Porque la disputa de quién tuvo la culpa me parece mucho menos beneficiosa que decir, bueno, ¿cómo tiene que ser? ¿Cuál debe ser el rol del Estado uruguayo en la economía? Uruguay está realmente estancado, ¿sí? La economía uruguaya hace 1 año y medio que no crece. No hay ninguna estrategia, ningún plan de parte del gobierno para reactivar la economía uruguaya. Se crearon, no sé si 20 o 30.000 empleos en el último año y el ministro de Trabajo se golpea el pecho. Prácticamente todos, eso CPA Ferrer lo analizó en estos días, en la economía informal, con salarios bajísimos, se ha mantenido el empleo en base, bueno, a estos planes sociales de empleo que pagan los jornales solidarios, que realmente pagan remuneraciones muy bajas. Entonces, a ver, ahí está el asunto. ¿Qué hacemos? ¿Qué rol tiene que jugar el Estado? Yo, a diferencia de Connie, creo que el Estado tiene un rol para jugar. De hecho, cuando en su momento, en los 90, se cerraron los consejos de salario, eso impactó sobre la distribución de los recursos en Uruguay. Y cuando se recuperaron en el primer gobierno del Frente los consejos de salarios, el índice de Gini cayó significativamente, que es un indicador que muestra cómo se distribuyen los recursos en la sociedad, mejoró significativamente. Entonces, sí, el Estado tiene un rol interesante, importante y relevante en garantizar la justicia social. Cuando no hubo consejo de salarios durante el gobierno del doctor Lacalle, la pobreza bajó de 40 a 17. Andá a buscar las cifras. Todas las gráficas que hacen sobre evolución de la pobreza se timbean el periodo 90-94. El Uruguay tuvo en el periodo 92-94, 92-93, tuvo superávit fiscal. Yo me fui del gobierno en septiembre del año 91 y ese mes los ingresos tributarios fueron más que los gastos. ¿Por qué? Porque habíamos no tiene nada que ver con su salida. Ajustado duramente. Habíamos hecho lo que hay que hacer. Ahora el gobierno que gobierna ahora tiene un problema con la Federación ANCAP que no le lleva, como usando palabras de Mujica, no le lleva el cierre de la división Portland, que cuesta hace 18 años entre 20 y 30 millones de dólares por año, siguió abierto. Le hicieron 250 millones de inversión durante el periodo Martínez y este señor Sendik. Y ahora hace 3 años que está instalado, terminó el año 23, perdieron 30 millones de dólares y todos contentos porque no se lo llevan. Yo le pongo una bomba y no queda ni rastro de la división Tenemos Portland. que ir cerrando este tema. Tenemos otro asunto bien interesante para después de la pausa, pero Fernanda, estabas pidiendo la palabra. Sí, creo que quedó algo al pasar que largó hoy Connie, que me parece que es una discusión que deberíamos tener de qué vamos a hacer con el famoso artículo 25 de la Constitución de la República, si va a ser letra muerta o si los uruguayos lo vamos a hacer valer,
que me gustaría Recordanos qué leerlo. dice, sí, ahí está. Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en la reparación. Me parece Porque que... el 24 dice que los actos del Claro, Estado el 24 habla se de... deben indemnizar a los damnificados. Cosa que Exactamente. debieran pagarnos a nosotros, los contribuyentes de Montevideo, los gastos de la señora esta. ¿Qué tan ahí frecuente ya se aplican corre por estos el otro artículos? ¿Se aplicaron alguna vez? Porque da Yo la lo sensación apliqué. de que no Culpa quedaría nadie. grave o dolo. No es algo para decir a la ligera, se va... Culpa grave o dolo. Se tiene No que es mala demostrar. administración. La Yo lo culpa apliqué. grave o el dolo se tiene que demostrar, pero me parece un artículo para tener siempre arriba de la mesa, porque cuando existen renuncias económicas importantes para el Estado que la bancan todos los contribuyentes, bueno, quizá también sea la culpa de malos funcionarios que en caso de haber culpa grave o dolo, deberíamos repetir contra ellos. Yo no voy a contar, no voy a decir el pecador, pero sí el pecado. Un jerarca de la administración pública que pertenecía al gobierno anterior, pero que seguía en funciones porque no había habido venia de los nuevos integrantes de los directorios, hizo una tropelía y a mí me llegó por dimes y diretes. ¿Vos estás hablando del banco hipotecario o no? No. Ah. Entonces, me enteré, llamé a la presidencia, les conté lo que pasaba y les dije, le voy a aplicar primero el 197, que es el de anularle el acto. Recordanos qué cargo tenías tú con... Director de planeamiento. Ahí está. Y la segunda cosa, le voy a aplicar el 24 y el 25, porque va a tener que responder este señor. Y lo mandé para presidencia. Y me dijeron, vamos a esperar el fin de semana a ver qué pasa. El lunes el señor se presentó en el edificio Libertad, renunció. Yo fui a reclamar que le iniciaran el juicio y me dijeron que no era amistoso con compañeros de la coalición. Bueno. O sea que no era blanco, era colorado. Y no era el banco hipotecario, Vamos sacando ¿estás pistas. seguro? Bueno, en los hechos entonces son artículos que no sería son tan sencillos de aplicar. Que los jerarcas de la administración pública fueran conscientes de que eso existe. Pero si nunca se aplicó, la redacción es extraordinaria, como acaba de leerlo Fernanda. Pero si no se aplica, es letra muerta. Nos tenemos que ir a la pausa, Olivera. No, pero obviamente hay que ver cómo se dirime a nivel judicial, dónde está esa frontera del dolo, ¿no? Sí, claro, digo, pero así plantearlo tan suelto de cuerpo... No, el dolo se prueba, lo dije varias veces. El dolo, la culpa grave hay que probarla. Claro. Claro. Tenés que denunciar. No es una omisión. ¿Abuso de funciones es un dolo? ¿Abuso de funciones sería dolo? No, porque el dolo tiene la carga de querer hacerlo. Acá no estamos hablando, por ejemplo, de una omisión. Claro, de algo no que es- pasa. Acá tiene Volvemos que estar la al intención tema de del engañar. abuso de En funciones. la concesión del puerto por 60 años sin regular precio ni tarifa, renunciando a que el Estado regule precios y tarifas de la actividad portuaria, ahí quizás aplica. Pero la justicia ya ahí fue la quizás justicia aplica. dos veces. Bueno, en En la dos justicia instancias. administrativa está todavía. En dos instancias. Pero la justicia civil dijo que no. Bueno, antes de la pausa, una recomendación especial para